Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy ya nos estamos acercando a la Navidad, al Año Nuevo y sin duda, pues para muchos es motivo de alegría, pero para muchos otros también de nostalgia y sobreviene algo que se conoce como depresión de fin de año. Para hablar a este respecto es un gran honor y privilegio para mí dar la más cordial bienvenida en mi cita médica al doctor Francisco Javier Mesa, quien es psiquiatra. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a mi cita médica. Hola, Diane, muchas gracias. Gracias a todos y gracias por estar viéndonos. Bueno, pues es un enorme placer tenerlo con nosotros. Doctor, ¿qué es la depresión de fin de año? No es una simple tristeza, no es una simple nostalgia. Hay personas que verdaderamente la pasan muy mal. Es correcto. La verdad es que tiene mucho que ver con los ciclos circadianos, es decir, con los ritmos del sol y la oscuridad. A fin de año, el sol empieza a tener menos luz durante los días y las noches empiezan a ser más largas. Y eso altera nuestros ciclos circadianos, es decir, los relojes que nosotros tenemos en el cuerpo para más o menos regular nuestro funcionamiento. Y entonces en la época del invierno, las personas que habitualmente son energéticas durante el verano, que tienen un buen nivel de energía durante el verano, empiezan a estar más decaídas, más débiles, con menos nivel de energía, con menos nivel de intención o de motivación y se empiezan a sentir más tristes. Y entonces el fin de año, además de reunirse de todos estos aspectos emocionales como la Navidad, como hacernos las despedidas de año, como despedir al año viejo, se llena de estos factores biológicos como el ciclo circadiano que se modifica. Y bueno, también hay personas que se dan cuenta de que pues han perdido a sus seres queridos y ahora con esta pandemia que estamos viviendo, pues esto se ha agudizado, ¿no es así? No hay ninguna duda, el fin de año siempre representa una serie de cierres y una serie de recuerdos y una serie de fines de ciclos en específico. Esos fines de ciclo nos pueden llevar a terminar duelos o a comenzar duelos y a poder comenzar esos procesos psicológicos de identificación de lo que hemos perdido y sobre todo de darnos cuenta de qué significó para nosotros esa pérdida durante todo el año. Y ahora, como bien lo dices tú, en este año que hemos tenido tantas pérdidas, y no solo de salud y no solamente de personas queridas, sino también de bienes, de trabajo, de seguridad, de certidumbre, pues incluso yo te diría de salud global, seguramente todos estaremos muy dolidos. Claro. Ahora bien, doctor, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar esta situación? Habrá personas que requieren de atención especializada, pero para la mayoría de las personas que tenemos este sentir tan diferente para el fin de año en relación con años previos, ¿cuál es la recomendación? Primero, recordemos, tenemos que seguir cuidándonos. Me encantaría empezar con esa recomendación, es decir, todavía la pandemia COVID sigue muy fuerte, necesitamos seguir cuidándonos y manteniendo nuestras medidas de higiene y de distanciamiento. Segundo, distanciamiento no es alejamiento. Si quieres, ahí lo dejamos para continuar hablando de esto. Así es, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar con este tema acerca de todo lo que nosotros podemos hacer para que verdaderamente este fin de año sea la esperanza de que el 2021 va a llegar con muchas cosas buenas. Una pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en mi cita médica. Estamos hablando de la depresión de fin de año y de todo lo que nosotros podemos hacer para que verdaderamente este fin de año tan peculiar, tan diferente a los demás, pueda no ser tan doloroso para aquellas personas que han sufrido pérdidas. Estamos platicando con el doctor Francisco Javier Mesa, psiquiatra, a este respecto. Doctor, lo interrumpimos por el corte, pero síganos comentando, por favor. Decíamos que además de cuidarnos y de mantener nuestras medidas de higiene y de distanciamiento, es muy conveniente recordar que distanciamiento no significa aislamiento emocional. Distanciamiento o confinamiento no significa que nos alejemos de las personas que queremos. Podemos mantenernos conectados, podemos mantenernos con una videollamada, por teléfono, en comunicación con las personas que queremos. Quizás no podemos estar tan cerca físicamente como nos gustaría, pero sí debemos estar emocionalmente cerca. Yo creo que este ha sido uno de los grandes retos que COVID nos ha impuesto, es decir, cómo lograr mantener nuestra cercanía emocional a pesar de la distancia y a pesar de no podernos tocar o no podernos abrazar. Pero si logramos hacerlo, podremos tener un mejor fin de año. También es un momento para hacer estos recuerdos simbólicos. Fíjate que un tema interesante con COVID fue que los duelos, como se tenían que vivir de manera habitual, no se pudieron vivir. Por ejemplo, los funerales, las ceremonias luctuosas no se pudieron llevar a cabo de manera adecuada.
adecuada me refiero a de acuerdo a las costumbres o a los simbolismos que se manejaban anteriormente. Entonces es un muy buen momento para hacer una ceremonia personal, espiritual, en donde las personas recuerden emocionalmente a sus seres queridos y puedan tener un vínculo de cierre para poder terminar el año mucho mejor. Ahora, habrá personas que verdaderamente no puedan manejar esto, para quienes esto sea sumamente complicado y que se salga de la capacidad con la que pueden contar para hacer frente. ¿Cuáles serían, doctor, signos que debemos de fijarnos, signos que nos permiten alertar de que algo no está bien, que requiere una mayor atención, que requiere atención especializada? Es correcto. La metáfora que a mí me gusta para ejemplificar esto es como una cicatriz. Nosotros cuando tenemos una herida tenemos un proceso de cicatrización sana que nos va a requerir cierta energía, cierto gasto de materia, va a hacer que nuestro cuerpo duela un poco, que nos arda un poco, pero sabemos que está cicatrizando. También los procesos de duelo o de tristeza normales requieren cierto gasto de emociones o cierto gasto de energía, pero es un gasto, digamos, equilibrado o regulado. Cuando empezamos a notar que esa tristeza es persistente la mayor parte del día, la mayor parte de los días, esa tristeza no se quita con nada, que no mejora en ningún momento del día, que además se acompaña de otros sentimientos o emociones negativas, como por ejemplo irritabilidad, aburrimiento, ansiedad, preocupaciones excesivas, podemos estar hablando de que esa cicatriz está teniendo complicaciones. Entonces nuestro duelo, nuestra tristeza está teniendo alguna complicación como una depresión. También si por ejemplo nuestro sueño se altera, si nuestro sueño se modifica, si dejamos de dormir en la noche, si no descansamos lo suficientemente bien, si nos levantamos demasiado temprano o no podemos quedarnos dormidos en la noche, es una señal de alerta. Por otro lado, que nuestras variables fisiológicas se desregulen o se desequilibren, por ejemplo, que no estemos comiendo bien, que nuestro apetito se modifique, que tengamos falta de hambre o que estemos comiendo de más o comiendo muchísimo más de lo habitual, también puede ser una señal de alerta. Claro, hay que fijarse y sobre todo, bueno, pues los jóvenes también pueden estar experimentando esto. Vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de la depresión de fin de año en pandemia. Y hace unos instantes estábamos abordando estos signos que nos deben alertar cuando una persona requiere de asistencia especializada. Y hay ciertos grupos poblacionales que nosotros como adultos de mediana edad tal vez podríamos pensar que no son tan vulnerables porque pueden ser más optimistas o porque pueden tener menos miedo, que son los niños y los adolescentes. Pero también, bueno, pues ellos también tienen su propia preocupación, su propio duelo ante este cambio tan radical que han tenido que vivir. Doctor Mesa, platíquenos ¿Qué tanta atención le debemos prestar a los niños, a los adolescentes? Porque nos preocupamos mucho porque hemos perdido el trabajo, porque hemos tenido nuestros propios problemas, cuidamos a nuestros adultos mayores, que son los grupos más vulnerables, y a lo mejor no nos fijamos tanto en lo que pueden sentir los más jóvenes, los más pequeños. ¿Qué pasa en estos grupos? Pues fíjate bien que esos dos grupos son especialmente interesantes. Los niños han sufrido como no sabes. Yo creo que los papás han tenido que hacer uso de una gran serie de estrategias muy novedosas, muy interesantes, cambiando todos los días qué hacen para no aburrirlos, para que no se cansen. Pero también los papás se cansan, es decir, no hubo un manual en ningún momento acerca de cómo podemos hacer para que COVID sea menos pesado para los niños. Los adolescentes, por otro lado, también la han pasado un poco mal. Hay dos tipos de adolescentes en general, los que son muy introvertidos y que se han vuelto como jóvenes o pequeños adultos en crecimiento, que están de una forma muy introvertidos y volcados hacia un mundo interior, que a lo mejor juegan muchos videojuegos, que se conectan mucho en línea, y los que son muy extrovertidos, más de salir, más de fiestas, más de andar en actividades al aire libre. Ellos son los que sufrieron principalmente. Los que son más introvertidos, curiosamente, lo que se ha observado es que durante la pandemia COVID han disfrutado un poco. Se la han pasado mejor, están mejor en casa, prefieren no salir, prefieren no interactuar, pero incluso ellos, con todo y esa introversión, dicen que han extrañado los espacios externos y han extrañado la interacción con las personas. Entonces, como ves, no debemos de olvidarlos, porque quizás los adultos estamos pensando en nuestra vida cotidiana y en cómo le hacemos para no perder el trabajo, para no perder las ganas, pero los niños y los adolescentes siempre están ahí buscando esa atención, buscando esa asistencia y a veces no se la brindamos oportunamente.
Claro. Y doctor, usted como director de una casa de retiro, por cierto, una de las más renombradas, tanto en Estados Unidos como en México, explíquenos, por favor, los adultos mayores, cómo le están pasando, porque tampoco pueden recibir las visitas de sus seres queridos, los cuidados que se deben tener en las casas de retiro, justamente porque pues en algunas, afortunadamente no en las que usted dirige, sino en otras, pues ha habido brotes de COVID con desenlaces sumamente tristes. Entonces, este grupo poblacional, ¿cómo podemos cuidarlo? Es terrible. Fíjate que yo creo que COVID, honestamente, denunció una serie de fallas que existían en el cuidado de los adultos mayores, en casa, en residencias, en cualquier tipo de lugar. Uh-huh. COVID nos hizo ver todo lo que nos hacía falta para los cuidados de los adultos mayores. Sin duda puso a toda la sociedad y a todos los humanos en vilo y nos puso en situaciones muy complejas, pero a los adultos mayores les fue muy mal. ¿Por qué? Porque primero imagínate tú que el distanciamiento, el aislamiento, confinó a los adultos mayores a situaciones de mucha soledad, es decir, situaciones en donde estaban en mucho riesgo de estar solos, donde no había gente que se pudiera hacer cargo de sus necesidades básicas, como ir al súper, como ir a la farmacia, como ir a comprar alguna cosa que necesitaran, o que si tenían un accidente, por ejemplo, caerse dentro de casa, tuvieran algún tipo de asistencia de manera oportuna. Tuvieron que poner pausa a todos sus tratamientos médicos, por ejemplo, si eran hipertensos o diabéticos, tuvieron que poner pausa y no pudieron ir al hospital por sus medicamentos o no pudieron ir al hospital a sus consultas, sino que se tuvieron que quedar esperando, además del miedo terrible de padecer COVID. Porque si tú recuerdas, ahora sabemos que COVID es una infección sistémica que puede afectar a cualquier edad, pero al principio de la pandemia estábamos pensando que era solamente para los adultos mayores de 60 años. Y eso los puso en mucho riesgo, con mucho miedo y con una sensación de vulnerabilidad aumentada que hizo que estos adultos mayores sintieran que eran los más frágiles. Son muy frágiles, pero si los ayudáramos a decidir, a estar mejor atendidos, a tomar decisiones más soportadas, con más soporte, podrían estar mucho mejor. Eso es lo que nos ha dejado COVID. Claro. Doctor, ¿alguna recomendación antes de despedirnos para todos, para este fin de año? ¿De qué manera podemos pues cerrar el año con la esperanza de que ahí viene la vacuna, de que se van a tardar, pero bueno, ahí vamos? Pues finalmente creo que la sugerencia me gustaría decir que el optimismo y la esperanza no deben de terminar. No quisiera sonar a cliché, pero mientras estemos con optimismo y esperanza, vamos a salir adelante. Doctor Mesa, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Nosotros hacemos una pausa y continuamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Atender los problemas de salud mental de manera oportuna es algo fundamental a todas las edades, pero como padres debemos poner atención también en nuestros jóvenes. Y justamente me da muchísimo gusto contar hoy con la presencia del doctor David Bond, quien es psicoterapeuta y director de salud mental de Blue Shield, California. Doctor Bond, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo. Platíquenos, ¿qué es Blue Shield of California? Y por favor, explíquenos en qué consiste la iniciativa Blue Sky y la reciente encuesta de salud mental entre los jóvenes. Sí, claro. Pues Blue Shield of California es un programa de seguridad de la salud que sirve a todo California. Y el Blue Sky es un programa que hemos hecho una colaboración para Blue Sky, y eso es un programa para servir a los adolescentes en su salud mental, porque es muy importante asegurar que todos los adolescentes tienen acceso a servicios de la salud mental, y especialmente durante ese tiempo de COVID y el mandato de mantenerse en casa, aunque es muy difícil irse a una cita o en una oficina. Eso lo podemos ofrecer electrónicamente, donde pueden estar con sus amigos o con otras personas que están recibiendo servicios en casa. Y lo que hicimos es, aunque después de empezar con este programa, realizamos que sería muy importante hacer una encuesta a adolescentes en todo el país de los Estados Unidos. Entonces hicimos una encuesta con este grupo que se llama Do Something. Y Do Something es el programa de justicia social más grande para los adolescentes en todo el país. Y entonces, en esta colaboración, han pedido a 50,000 de jóvenes
¿cómo te está pasando? ¿Cómo te está haciendo durante este tiempo de COVID? ¿Cómo están realizando su salud mental? ¿Y qué es lo que necesitan? Para preguntarles a ellos, en vez de adivinar o hacer asunciones, para en serio escuchar a ellos a lo que les está pasando. Y eso lo hicimos en la primavera. Y ahora, en el otoño, acabamos de terminar con otra encuesta para los padres, porque servir a hijos indica que también hay que servir a los padres. Entonces, hicimos casi las mismas preguntas a 1,000 de personas, 1,000 padres y madres, y ahora estamos entendiendo más y más y más qué necesitan los padres y a los hijos. ¿Y qué fue lo que encontraron en esta encuesta, tanto entre los jóvenes como entre sus padres? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para ellos? Sí, pues hemos encontrado muchas cosas, pero la verdad lo de qué quiero hablar más es el estigma. Hemos encontrado que el estigma ya se está bajando en las familias y eso es una gran cosa. Con esa encuesta que hicimos, hemos encontrado que casi 70% de los padres están hablando de la salud mental con sus hijos al menos una vez al mes. Y eso es increíble. Muchas veces los padres es como tienen miedo de saber algunas cosas o no saben cómo empezar con la conversación. Pero sí, eso está pasando y especialmente durante este tiempo, esos tiempos cuando los hijos no pueden irse a la escuela o tienen que encontrar otras maneras para mantener su salud mental. Y yo, por ejemplo, digo, mire, ese año ha sido muy difícil para todos y también para mí. Y solamente quería chequear contigo de cómo van las cosas. Yo te noto que no puedes hablar mucho con tus amigos o no juegas como antes y solamente quería preguntarte cómo estás. Y eso es el secreto. Después de hacer la pregunta, que paren de hablar y permite que los jóvenes se expresan. Porque eso es el error que hacen muchísimos padres. Después de hacer la pregunta, empiezan a dar opciones a cómo pueden contestar. Quizás te pasa eso, quizás lo que sea. Pero lo que pasa es, cuando hacemos esto, estamos dando a los jóvenes la expectación que tenemos nosotros para lo que queremos oír. Pero la verdad, si paremos de hablar y dar la opción a los hijos, la posibilidad que nos digan lo correcto, lo verdadero de ellos, se mejora. Porque todo lo que pasa en el mundo del niño se expresan en cómo juegan creativamente. Lo de que tienen miedo, lo que han visto, lo que se está sufriendo, eso también pasa a los monos con cuales están jugando. Por ejemplo, si tiene un hijo que no quiere poner cubrebocas, que no lo quiere poner, pero tú sabes como padre que eso sí le sirve a la salud. Entonces se lo puede hacer como con el oso o algo así, se lo pone en los juguetes para practicar eso. Cosas así. Y también escuchar lo que está pasando durante ese tipo de jugar con los niños. Hay que ser creativos, pero pues muchas veces los padres pues no sabemos toda esta información, doctor Bond. ¿Y qué recursos hay disponibles? ¿Cómo el público puede encontrar justamente más información para pues ser lo mejor como padres, para poder escuchar a sus hijos y además para poder jugar a este nivel y encontrar dónde está el problema y verdaderamente ayudar a sus pequeños? Sí, pues gracias por preguntarme. Lo primero que voy a recomendar es esa página de internet de que estaba hablando antes, que se llama bluesky.blueshieldca.com. Y aquí tenemos recomendaciones para padres y maestros y también adolescentes. Entonces, y eso no tiene que ser miembro de Blue Shield California para tener acceso a eso. Todo el mundo se lo puede hacer. Y otra vez voy a decir bluesky.blueshieldca.com. Y ahí hay muchos recursos. Pues muchísimas gracias, doctor Bond. Yo también lo voy a repetir, bluesky.blueshieldca.com, una página donde van a encontrar los recursos necesarios y donde van a poder también establecer contacto con Blue Shield, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor Bond. Gracias por su tiempo y gracias por esta valiosísima información. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica, agradezco el favor de su atención.